Vámonos al tema de Iberdrola. Hace 2 semanas y media, tres, les había platicado de un apagón que dio la Comisión Reguladora de Energía a Iberdrola. Prácticamente 10 plantas, dentro de ellas las más importantes, Iberdrola Monterrey, les habrían ya dado el ultimátum y les habrían bajado la pastilla. Pese a que se bajaron estas 10 pastillas, todavía quedaban algunas plantas en operación. Y es que esto nos tiene que dejar en claro, pues, el cómo estábamos realmente infestados de las plantas de Iberdrola. Estas sociedades de autoabasto estaban prácticamente consumiendo todo el mercado eléctrico del país y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque estaban en lugares recónditos o porque ni sabías cuál era el derroche que se hacía adentro de estos lugares. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores, porque el panismo y el priismo trabajaron precisamente para que Iberdrola pudiera controlar todo el mercado eléctrico de nuestro país. Llega el presidente y les da un sablazo y les termina prácticamente corriendo con todas sus cositas. El día de ayer les aplicaron una nueva. ¿Y por qué? Porque ya se los dijo el presidente. Ya no se puede. Y esto no lo ha entendido Iberdrola. Y parece que incluso por ratos creen ellos que tienen más autoridad que el mismo presidente o que la misma Comisión Reguladora de Energía. Ya se dice, ya está tal cual dentro de la ley. No se pueden estas benditas sociedades de autoabasto. Lo que hacía Iberdrola antes, bajo el amparo de la ley, ahora ya no lo está. Es ilegal, es inconstitucional lo que está haciendo Iberdrola. Bueno, ¿qué es lo que hace Iberdrola? Como cualquier delincuente sinvergüenza, desacatar. No lo voy a hacer. Y vámonos a las instancias, te promuevo un amparo, le pago a un juez, una suspensión provisional, así tal cual. De esto han vivido. Bueno, el día de ayer les dieron un golpe contundente y mortal. ¿Por qué? Porque intentaban esto, brincarse las trancas y mediante el pago de sus jueces corruptos seguir operando. Y no, se acabó. Desenchufan a Iberdrola por incumplir permisos. En la planta de Guanajuato tenía que ser el estado panista, ¿verdad? La Comisión Reguladora de Energía explicó que la empresa española decidió usar en Guanajuato un permiso que se otorgó para un proyecto en San Luis Potosí. Así de verdad, ya descarados y sin la máscara, haciendo lo que les dé la gana. La planta eólica ubicada en el ejido San Pedro Almoloyan, municipio de San Felipe, Guanajuato, deberá ser desconectada este martes 1 de noviembre, el día de ayer, por incumplimiento en su permiso. Iberdrola decidió utilizar un permiso de generación eléctrica para una planta ubicada en Guanajuato, cuando el permiso estaba autorizado para un proyecto en San Luis Potosí. Toda esta historia comenzó desde el 14 de abril del 15, cuando la Coordinación General de Permisos de Generación Eléctrica otorgó un permiso a Iberdrola Renovables del Bajío. El permiso fue otorgado bajo la modalidad de autoabastecimiento con una capacidad total de 15 MW mediante una central eólica ubicada en Villa de Arriaga y Villa de Reyes, San Luis Potosí, la cual tendría una inversión original de 178.5 millones de dólares. Sin embargo, Iberdrola decidió al final construir la planta en Guanajuato. Y es que estaban tan confiados, y esto es lo que hemos visto, que creo que fue, pues no sé si el error, pero por lo menos sí llamativo el que pues no dejaran todo esto planchado. No sé, la realidad, ahí sí les mentiría si habría o hay algún mecanismo para dejar todo esto listo desde antes. ¿Por qué? Porque vimos que en varias partes Iberdrola estaba construyendo plantas eléctricas y no tenía los permisos. Y dice uno, y no es porque les valiera, es porque tenían tanta confianza y tanta certeza de que tenían tan chayoteados y maiceados a los políticos mexicanos que
No importaba si ya, aunque estuviera o no estuviera la planta, ellos llevaban sus papelitos y ellos nada más, pues bueno, nada más firmas y sellos y vámonos. Listo el permiso. No les iban a hacer ninguna bronca, ninguna traba. ¿Por qué? Porque estaban bien parados desde allá, desde el machuchón bueno, en aquel momento de Los Pinos. ¿Y qué es lo que pasó? Construyeron plantas esperando que, yo no sé de verdad si no escuchaban lo que decía el presidente López Obrador, pero bueno, fue un error, igual a cualquiera le pasa. Y no dejaron estos permisos ya listos. Hubieran hecho esta construcción y antes de hacerlas solicitas permiso. ¿Qué es lo que pasó? De repente llega López Obrador y tienen 4 o 5 plantas que están en construcción, meten la solicitud y adivinen qué les hace el presidente. No les dice que no, porque todavía no se tenía la reforma eléctrica. Los meten a la congeladora. Y pasa un mes, pasan 2, pasan 6, pasa un año, pasan 2, y estos señores tienen sus plantas listas y no las pueden echar a andar. Y es donde empiezan a hacer este tipo de cosas. Ah, mira, ve, por allá tengo un permiso, jálalo para acá. Vamos a operar con este permiso de manera temporal. Y empiezan las demandas y empiezan los procesos jurídicos y ellos mediante el pago a jueces pues logran más o menos, como se dice en el argot, chicotear estas sanciones. Finalmente, el día de ayer le dan un zarpazo mortal a esta planta allá en Guanajuato y ya no habrá más permisos para Iberdrola y con la pena. Y vamos a un repaso, nada más hablando ya de Iberdrola, para que vean la forma en la que se manejan estos personajes, estas empresas, incluso a nivel internacional. Iberdrola programó la web de su tarifa regulada, esto hablando de allá en Europa, del gas, para que fuera imposible encontrarla en Google. Tú vas, por ejemplo, a la CFE o buscas en la CFE y podemos buscarlo. Ahorita, las tarifas de electricidad de la CFE. Y te va a venir pues sí, la ruedita esta que te dice tanto cuesta cada kilowatt, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás entre tal y tal consumo, vas a pagar tanto. No, aquí estos señores tienen tal control, sobre todo allá en Europa, que ni siquiera te dicen cuánto tienes que pagar. Oye, pero consumí, no sé, X cantidad de kilowatts. No, pues ahí está tu recibo. Oye, pero ¿cuánto cuesta? No, pues es que es variable. ¿Pero variable de cómo? No, pues esa es la factura. Y págala. Si no, te la corto. Bueno, ni modo. Es decir, tú buscabas en la página web y no podías saber cuánto estaba cobrando Iberdrola por la electricidad. Así. Es decir, ellos ponían el precio a discreción. Lo que ellos quisieran. ¿Y saben qué hacían? Aparte se burlaban de la gente. Iberdrola le va a dar este año, esto es impresionante de verdad, un bono a su séquito de ladrones de 200 millones de dólares. Los directivos, los machuchones de Iberdrola, los jefes, se van a llevar un incentivo por hacer bien su chamba de 200 millones de dólares. Imagínense la cantidad del desfalco, no solo que le hicieron a México, que le han hecho prácticamente al mundo entero. Es increíble la forma en la que ha operado esta empresa. Es impresionante las demandas que tiene a nivel internacional, las demandas que tiene en España, y que aún así se atrevan a pagarle este tipo de bonos a sus grandes empleados, ¿no? Estos mismos empleados que han sido demandados de manera penal por no solamente actos de corrupción, sino también actos de persecución y amenazas en contra de políticos y medios de comunicación. Así la cosa con esta empresa. Sin duda alguna, cuando hablábamos de Odebrecht,
y que era de lo más perverso que había habido, sin duda alguna no teníamos el conocimiento de la forma en la que se manejaba Iberdrola. Yo lo podría decir, yo creo que es todavía peor que Odebrecht, todavía más perversa que Odebrecht.